Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitalks, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Aquí abordaremos las distintas temáticas que veremos en profundidad en nuestra 9ª versión de Summit País Digital, que se realizará el 7 y 8 de septiembre. Las organizaciones tienen un desafío de repensar cómo ayudar a las personas, transformar su experiencia y adaptarse en forma multilateral y acelerada a las tecnologías. Caja Los Andes tiene una aspiración al 2023 de generar una nueva forma de seguridad social y la inteligencia artificial como pilar. Están generando distintos planes que van desde una fuerte digitalización de canales de atención remotos, implementación de medidas preventivas para colaboradores, hasta productos adaptados a una nueva realidad en medio de la pandemia del COVID-19. ¿De qué se trata esta estrategia? Para conversar de esto y más, hoy nos encontramos con Jesús Ramírez, gerente corporativo de datos y tecnología de Caja Los Andes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola María José, mucho gusto. El gusto es de nosotros de tenerte acá para conversar un poquito sobre, bueno, lo que yo introducía anteriormente, sobre las estrategias que está adoptando Caja Los Andes respecto al contexto pandemia y la constante aceleración digital a la cual vivimos. Entonces, para empezar, Jesús, yo te quería preguntar, ¿cómo Caja Los Andes integra la inteligencia artificial a su forma de construir valor social respecto a sus afiliados y cómo esta impacta en la experiencia para sus más de 4 millones de afiliados y sus familias? Bueno, María José, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es lo que nos inspira en Caja Los Andes, ¿cierto? Es poder generar valor a nuestros afiliados, ¿cierto? Ser un pilar en la seguridad social del país. Es una labor que la Caja viene desarrollando desde hace casi 70 años, desde el año 53 que se fundó, por supuesto de distintas formas, ¿no? A lo largo del tiempo. Utilizando distintas tecnologías, podríamos decir, con el paso de los años, ¿cierto? Y en la actualidad, evidentemente que la inteligencia artificial ha sido uno de nuestros pilares, pero es importante aclarar que la Caja ha tenido una visión de transformación muy importante en los últimos 4 o 5 años, lo cual nos permitió enfrentar situaciones difíciles en nuestro país como el estallido social y, por cierto, la pandemia, por sobre todo, de una muy buena forma, ¿no? Desde el punto de vista de digitalización, si lo queremos ver así. Ahora, en lo particular, la inteligencia artificial nos permite hoy día, afrontar los cambios que la pandemia aceleró y que de alguna forma nosotros, como te decía, veníamos incorporando tal vez con un poquito de anticipación, afortunadamente, de una manera distinta. La inteligencia artificial permite, digamos, generar un quiebre de formas tradicionales con mucho de pensamiento lateral. Y te voy a poner simplemente un ejemplo con lo que ocurre cuando somos capaces, ¿cierto?, de permitir que la interacción de nuestros afiliados en los distintos canales que tenemos para ellos, canales, digamos, que antes les denominábamos remoto, hoy día hablamos de canales digitales, ¿cierto?, se produzca a través de aquellos que, por ejemplo, sean los mejores o los más adecuados, los más recomendados por un algoritmo, por un software, digamos, que empaqueta ese algoritmo y por procesos en forma automatizada, de forma tal que nuestros afiliados tengan un viaje muy limpio, muy transparente, ¿ya? Para ellos. Ese es un ejemplo, pero ahí tú te das cuenta cómo lo que antes era la posibilidad de ir a una sucursal o la necesidad de ir a una sucursal, hoy día se transforma en una experiencia, ¿cierto? Que lo que buscamos, entre otras múltiples cosas, a través de la inteligencia artificial, que sea la mejor para cada uno de nuestros afiliados en forma personalizada. Jesús, y bueno, estábamos hablando un poco de la digitalización de los procesos y obviamente al haber un aumento en la digitalización surgen desafíos, obviamente, y también amenazas frente al resguardo de la información de los afiliados. ¿Cómo Caja Los Andes protege a las personas y sus datos?
Bueno, muy, muy buena pregunta en lo coyuntural, porque vivimos una sociedad, ¿cierto?, cada vez, como decíamos, más digitalizada, ¿cierto? La data, dicen por ahí, ya hace mucho tiempo está acuñada esa frase repetida, ¿no? Hace muchos años de que el nuevo petróleo, el nuevo valor. Eso hace que haya personas, digamos, que buscan interferir esos procesos, ¿cierto? Y alterar un poquitito la seguridad de los datos. Estamos hablando un poco de lo que ocurre en el mundo a través digamos, de hackeo o situaciones de esa naturaleza. Mira, a ver, yo separo en dos cosas. Uno es desde el punto de vista de la protección de los datos de nuestros afiliados. Ellos pueden estar muy tranquilos porque, por una parte, no solo la caja adhiere, digamos, a la normativa existente, que es la ley 19.628, sino que además adhiere a normativas internacionales que en estricto rigor podrían no corresponderle, pero con esta visión de tener siempre a nuestros afiliados en el centro de nuestra preocupación, buscamos estándares aún más altos, como lo que ocurre con GDPR o CCPA, digamos, en el caso californiano, en el caso de GDPR europeo. Entonces, implementamos en todos nuestros procesos donde almacenamos datos de nuestros afiliados, primero contamos con su consentimiento y en segundo lugar, el uso está asociado al consentimiento que nos es entregado. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la usabilidad digamos, de esos datos, siempre está bajo esa frecuencia, bajo ese rigor de hacer uso a donde, digamos, donde aquí, ellos nos han mandatado para hacerlo. Eso es por el lado de la protección. Por el lado de la seguridad, hay elementos muy importantes, digamos, tenemos un plan de ciberseguridad implementándose desde hace ya 3 años con diferentes oleadas, y en la cual, digamos, estamos tomando el top de la tecnología para aplicar en cada uno de nuestros procesos y nuestros canales. Perfecto. Y entendemos lo anterior, lo que nos contaba sobre la protección de los datos y la seguridad, ciberseguridad, digo. ¿Cuál es la sinergia que existe entre la inteligencia artificial, que ya lo mencionaste anteriormente, y la seguridad de la información para garantizar altos estándares? Bueno, bastante hoy día, toda vez que los mismos procesos que permiten detectar intrusiones o potenciales intrusiones, ¿cierto?, sobre nuestros ambientes digitales, ¿cierto?, nuestras redes, nuestros sistemas, se basan en métodos heurísticos, se basan en métodos también probabilísticos, y ahí es donde entra a jugar muy fuerte las capacidades que la inteligencia artificial permite. Entonces, dicho en términos más simple, digamos, hay mecanismos automáticos que nos permiten detectar tempranamente posibles brechas y por lo tanto tomar acciones preventivas, ¿no? Ese es el gran rol que tiene la inteligencia artificial frente a un poco al desafío de la ciberseguridad y hablándolo en general de la seguridad de la información. Perfecto, Jesús. Entendemos la sinergia entre la inteligencia artificial y la seguridad de la información, pero desde la mirada de la inteligencia artificial, digo, ¿cuál es la importancia de la robótica respecto de lo que hace en la actualidad Caja Los Andes? Que ese es un tema, por lo que tengo entendido. Sí, claro, claro que sí. Y te lo cuento lo más brevemente posible, porque la verdad es un gran tema y es realmente apasionante. Mira, yo te diría, por un lado, antes es importante precisar, a veces la gente se olvida que el concepto de inteligencia artificial se acuña, digamos, desde la década del 40 hasta el 60, ¿cierto? En una gran porción de algoritmos que son, digamos, estructuras matemáticas creadas para resolver algunos problemas específicos. Lo que pasa es que no es sino hasta hace relativamente pocos años que existen las capacidades de cómputo para hacerlo factible de una forma relativamente económica y con la operatividad o productividad que se requieren procesos como los de las grandes compañías. Entonces, cuando eso ocurre, ¿cierto?, en la sociedad, el advenimiento de la robótica, que también tiene varios años, se hace mucho más factible. Donde nosotros como Caja Los Andes nos interesa la robótica, en todos los puntos en los cuales le facilitemos la vida a nuestros afiliados. Y te voy a poner un poco un ejemplo. Estamos muy, muy comprometidos con la accesibilidad, que es un tema, somos una compañía muy preocupada, digamos, en la inclusión, y eso tiene muchos aspectos. Y, por ejemplo, voy a nombrar tal vez, no sé si el más sencillo, pero el más común probablemente de ellos. Nosotros tenemos una muy grande cantidad de pensionados, del orden de alrededor de 500.000,
y esos pensionados, ¿cierto?, en distintas edades, tercera y cuarta edad. Entonces ahí hay un elemento importante, no solo en la personalización, sino tal vez en que la robotización evite que, por ejemplo, personas de mayor edad tengan que navegar, por ponerte un ejemplo, en una página web o en una aplicación móvil, porque en realidad no les es tan fácil, porque son adoptantes digitales tardíos. Pero Claro. sin embargo, si existe un mecanismo robotizado que les esté hablando, les esté consultando, la verdad es que, digamos, estamos haciendo mucho más fácil su vida, entregándole la información oportunamente, pero también permitiéndole interactuar, incluso, ¿por qué no?, con sus pares. Entonces, la pandemia nos ha dejado una serie de enseñanzas respecto digamos, a lo que estamos logrando en este proceso de una cuarta o quinta, algunos hablan de una quinta revolución industrial. Entonces, nosotros nos gusta esta frase de que el hacer es el nuevo decir, ¿cierto? Nuestro gerente general nos lo recuerda cada cierto tiempo y es muy importante, y yo la suscribo bastante. Entonces, creemos que tenemos ahí un desafío importante y, ¿por qué no?, que la robótica sea un elemento que permita que nuestros afiliados estén cada vez mejor. Importante hablar de cómo repensamos este nuevo escenario, teniendo en cuenta que, bueno, tú lo mencionaste anteriormente, que la digitalización la estamos viviendo hace mucho rato atrás y obviamente procesos coyunturales dieron como el motor mucho más fuerte para empezar a digitalizar procesos, organizaciones, las mismas empresas. Bueno, hoy día hablamos en particular de Caja Los Andes, pero creo que el mensaje es muy claro, el tema de las tecnologías como un habilitante, no solo del proceso en sí, de la digitalización. Hablamos también de la sinergia entre la inteligencia artificial y la seguridad de la información. Totalmente un punto súper relevante en los tiempos que vivimos actualmente y que Caja Los Andes ya lo está implementando hace ya un tiempo, 3, 4 años me mencionó Jesús, ¿cierto? Así es, partió hace más o menos 3 años de fracción y por supuesto es un desafío permanente, o sea, esto siempre es mejora continua porque no solo por el lado de las amenazas, sino también en este camino, digamos, a generar mejores oportunidades, no hay descanso y probablemente no hay término, ¿no? Pero efectivamente ya llevamos un rato y hemos tenido buenas experiencias a lo largo de este trayecto. Perfecto. Hoy día estuvimos conversando con Jesús Ramírez, gerente corporativo de datos y tecnología de Caja Los Andes. Jesús, te quiero dar las gracias de parte de todo el equipo de País Digital por habernos acompañado hoy día en este nuevo Digitox. Feliz de haberlo acompañado, María José, y muchas gracias por la invitación a conversar de este tema tan apasionante. No, gracias a ti por habernos acompañado y bueno, gracias a todos por acompañarnos también en esta nuevo capítulo de Digitox y nos vemos para una próxima. Chao, que estén bien.